El sol ascendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, proyectando una luz suave sobre la majestuosa finca donde, en cuestión de horas, se llevaría a cabo una de las bodas más esperadas del año. Los pétalos, de rosa, frescos y fragantes, descansaban sobre los pasillos alfombrados del jardín, listos para recibir los pasos de la novia. A lo lejos, el canto de los pájaros se mezclaba con el suave murmullo de la brisa matutina. Pero, entre la belleza y la armonía del amanecer había algo más, algo intangible, algo que no encajaba. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Dentro de la gran mansión, la atmósfera vibraba con el frenesí de los preparativos de última hora. Floristas, vestidas de tonos pastel, trabajaban con precisión meticulosa, entrelazando rosas blancas y lavanda en el arco donde la pareja intercambiaría sus votos. Camareros, en impecables uniformes negros, pulían copas de cristal, alineándolas sobre manteles de lino que relucían bajo la luz de los candelabros. Todo era perfecto, o al menos así debía ser. En el centro de todo se encontraba Alexis Brooks. A sus 39 años, se había convertido en una mujer que emanaba seguridad y control. Vestida con un elegante batín de seda blanca, su figura esbelta reflejaba una compostura inquebrantable. Su piel radiante y su cabello rizado recogido en un moño pulcro hablaban de alguien que había trabajado arduamente por cada éxito alcanzado. Los diamantes que colgaban de sus orejas, regalo de su difunta madre, destellaban con cada sutil movimiento de su cabeza. Sin embargo, bajo esa imagen de perfección, un hilo invisible de tensión la recorría de pies a cabeza. Con un suspiro contenido, revisó por enésima vez la lista de tareas, su dedo manicurado deslizándose meticulosamente por cada renglón. Pastel, entregado, invitados, llegando, música, asegurada, fotógrafo, presente, todo iba según lo planeado, y sin embargo, su estómago se retorció con una sensación que no estaba en ninguna lista. «Mamá». La voz infantil la hizo detenerse de inmediato. Se giró hacia la puerta y allí estaba Tía, su hija de 7 años, vestida con un delicado vestido lavanda que flotaba en el aire con cada paso. Su cabello oscuro había sido recogido en pequeñas trenzas adornadas con diminutas flores blancas, una imagen de ternura y dulzura. Pero su rostro estaba tenso, sus labios apretados en una línea recta, y sus ojos, grandes y oscuros como los de su madre, reflejaban algo inusual: preocupación. Alexis frunció el ceño y se acercó a su hija, deslizando suavemente una mano por su mejilla. «Te ves preciosa, mi amor». Pero Tía no sonrió. Solo ladeó la cabeza ligeramente y frunció el ceño con una seriedad que no correspondía a su edad. «Mamá, ¿estás feliz?». La pregunta fue un golpe inesperado. Alexis parpadeó, sorprendida por el peso de esas palabras. «Claro que sí, cariño. Hoy es un día muy especial». Tía no apartó la mirada. No parecía convencida. «No me gusta él». La declaración cayó como una piedra en un lago en calma. Alexis sintió que algo en su interior se tensaba. «Tía». Su voz fue pausada, medida, casi un susurro. «Sé que es difícil aceptar cambios, pero David es bueno, me ama, y yo lo amo, ya lo verás». Los ojos de Tía centellearon con un brillo de preocupación. «No es bueno, está fingiendo». Un escalofrío recorrió la columna de Alexis. El aire en la habitación pareció espesarse. Tía siempre había sido una niña observadora, demasiado perceptiva para su edad. Sabía cuando alguien mentía, cuando algo no estaba bien. Pero esto no era solo una simple aversión infantil. «Estás nerviosa, mi amor».
pero te prometo que todo estará bien. Tía bajó la mirada, sus pequeñas manos apretando el dobladillo de su vestido. Espero que tengas razón, mamá, y con eso se marchó en silencio. Alexis la observó desaparecer tras la puerta, el eco de sus pasos resonando en su pecho como un presagio. La sensación volvió, esa opresión en su estómago. Algo no estaba bien, pero no podía permitirse dudar. No ahora, no hoy. Respiró hondo y se enderezó, obligándose a retomar su papel. Hoy iba a casarse, hoy debía ser perfecto. Tía caminó lentamente por los pasillos de la gran mansión, sus pequeños zapatos de charol apenas haciendo ruido contra el suelo de mármol. El vestido lavanda que su madre había elegido con tanto esmero para ella se sentía pesado, incómodo. No era la tela, ni el encaje suave que acariciaba sus piernas. Era la sensación en su pecho, el nudo de ansiedad que crecía con cada minuto. ¿Qué pasaba? Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Desde la ventana de su habitación, observó el jardín donde los invitados comenzaban a reunirse, charlando y riendo con copas de champaña en la mano. Los adultos siempre parecían felices en momentos como estos. Sonreían con los labios, pero sus ojos rara vez decían lo mismo. Pero no estaba buscando a los invitados, estaba buscando a él. Y allí estaba David Clark, alto, de hombros anchos, con un traje impecablemente entallado y esa sonrisa perfecta que todos adoraban. Desde la distancia, su postura relajada junto a la fuente le daba un aire de confianza, de poder. Con una mano sostenía su teléfono móvil contra la oreja, mientras con la otra deslizaba distraídamente los dedos por la superficie del agua. Para los demás, no era más que un hombre atractivo en medio de una conversación importante, pero Tía no miraba como los demás. Ella veía más allá de la máscara. Los niños no siempre tenían palabras para explicar lo que sentían, pero su instinto era agudo, puro. Y en ese momento, cada fibra de su ser le decía lo mismo: algo estaba mal. David hablaba en un tono bajo, pausado, pero su mandíbula estaba tensa. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y entonces, de pronto, giró la cabeza en su dirección. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Desde el otro lado del jardín, sus miradas se encontraron. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, la sonrisa de David desapareció. El hombre encantador, el futuro esposo de su madre, no estaba allí. En su lugar, había otra cosa, algo frío, algo calculador. No era enojo, no era molestia, era evaluación, como si estuviera analizando una pieza de ajedrez, como si estuviera decidiendo qué hacer con ella. La boca de Tía se secó. Sus pequeños dedos se apretaron contra el marco de la ventana, y entonces, tan rápido como había desaparecido, la sonrisa volvió. David levantó una mano en un gesto amistoso, un saludo casual, como si nada hubiera pasado, pero Tía sabía lo que había visto. No era un hombre bueno, no importaba cuántas veces su madre lo repitiera. No importaba cuántas veces él intentara demostrar lo contrario. Ella lo sabía, pero nadie la escucharía. Todavía. El día avanzó con la elegancia ensayada de un evento de alto nivel. Invitados impecablemente vestidos, copas de champagne tintineando. En brindis, risas perfectamente calculadas para encajar en el aire perfumado del jardín. Todo marchaba como debía, como Alexis lo había planeado, pero Tía no se sentía parte de la celebración. Desde su rincón, entre las sombras de los pasillos, observaba. Su madre se movía entre los invitados con gracia, el vestido de seda abrazando su figura como si hubiese nacido para ello. Pero algo en ella no estaba bien. Tía lo notaba en la forma en que sus hombros se tensaban cuando David la tocaba, en la forma en que sus labios sonreían,
pero sus ojos no brillaban de verdad. El tiempo pasó y el sol descendió, tiñendo el cielo con tonos violetas y ámbar. La noche trajo consigo un peso más denso, una sensación de inquietud que se pegaba a la piel de Tía como un manto invisible. Y fue entonces cuando lo escuchó. Voces Tía estaba de camino a su habitación cuando se detuvo frente al despacho de David. La puerta, siempre cerrada, siempre prohibida, estaba apenas entreabierta. Desde dentro se filtraba un murmullo bajo y apretado. El corazón de la niña dio un vuelco. Se acercó con sigilo, descalzándose para no hacer ruido. Sus pequeños dedos empujaron apenas la madera, abriendo lo suficiente para ver una franja del interior. David estaba allí. No sonreía. Su traje seguía perfectamente en su lugar, pero su postura había cambiado. Ya no era el hombre encantador que todos adoraban. Era alguien más. Con el teléfono pegado a la oreja, su voz era fría, directa, sin rastro de dulzura. Ella firma mañana. No habrá complicaciones, no sospecha nada. Tía sintió que el aire se volvía denso. Hubo un silencio. Luego David rió, pero no fue una risa feliz. Fue seca, sin vida. Confía en mí. Lo tiene todo bien calculado en su cabeza. Su plan de ensueño, su boda perfecta. Está tan enfocada en los detalles que ni siquiera le pasa por la mente preguntarse qué está firmando. Tía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de eso será fácil. La dejaré tranquila por un tiempo y luego haré los movimientos necesarios. Para cuando se dé cuenta será tarde. Sus manos se crisparon contra el marco de la puerta. ¿La niña? El tono de David bajó. Tía contuvo la respiración. Es molesta, pero no importa. Solo es una niña. Nadie escucha a los niños. El miedo estalló dentro de ella como una bomba. David se estaba aprovechando de su madre. No solo eso, la iba a engañar y destruir su vida, y nadie lo veía. Solo ella. Tía sintió que su corazón martilleaba dentro de su pecho. Sabía que debía salir de allí, debía encontrar a su madre y decírselo. Pero antes de poder moverse, David se giró levemente, su perfil recortado contra la luz de la lámpara del escritorio, y se detuvo. Por un segundo, sus ojos se encontraron con la pequeña franja de oscuridad detrás de la puerta. Tía sintió el frío recorrerle el cuerpo entero. La había visto. La niña no esperó para averiguarlo. Dio un paso atrás, conteniendo el aliento, y se deslizó en la oscuridad del pasillo, corriendo de puntillas hasta su habitación, cerrando la puerta con el corazón golpeando su pecho. Se apoyó contra la madera, tratando de entender lo que acababa de oír. David no solo era un mentiroso, era un depredador. Y si nadie la escuchaba, ella misma tendría que detenerlo. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Tía aún no podía respirar con normalidad. Su pecho subía y bajaba en movimientos cortos y entrecortados, y aunque se había encerrado en su habitación, el miedo no se había quedado fuera. David estaba engañando a su madre. Había escuchado su voz, sus palabras, la seguridad con la que planeaba todo. Y lo peor era que sabía que si su madre firmaba ese documento después de la boda, ya no habría marcha atrás. No podía esperar hasta la mañana. No podía dejar que el sol amaneciera con su madre, aún convencida de que David era un buen hombre. Tenía que hacer algo. La mansión estaba casi en silencio cuando Tía salió de su habitación. Apenas había luz en los pasillos, salvo por el resplandor dorado que venía de la terraza, donde Alexis aún estaba con algunos invitados que se habían quedado a brindar una última copa antes del gran día. Desde la distancia, Tía la vio. Su madre parecía feliz, o al menos hacía un buen trabajo fingiendo que lo estaba. Su vestido blanco de seda caía como agua sobre su piel dorada bajo las luces tenues, y su risa flotaba en el aire con ligereza. Pero Tía sabía que algo dentro de ella dudaba.
Ella siempre lo había sabido. No podía dejar que se casara con él. Respiró hondo y bajó corriendo los escalones. ¡Mamá! Alexis giró, sorprendida al ver a su hija allí, descalza, su vestido lavanda arrugado y su expresión llena de algo que no podía ignorar. Los invitados se callaron. El aire pareció tensarse de inmediato. «Tía, ¿qué haces despierta a esta hora?», preguntó Alexis con un tono paciente, pero su voz ya tenía un leve temblor. Tía se detuvo frente a ella, con los puños apretados a los costados. Escuché a David. El silencio se hizo aún más pesado. Alexis parpadeó. «¿Qué?» Lo escuché hablar por teléfono en su despacho. El rostro de su madre se endureció. Su postura cambió. David, que se encontraba un poco más atrás, también alzó la cabeza con un movimiento lento y medido. Tía vio cómo la mandíbula de él se tensó. «Mamá, te está engañando». Las palabras salieron con un filo tan cortante que varios de los invitados intercambiaron miradas incómodas. Alexis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No sabes lo que estás diciendo, tía». «Sí sé», gritó la niña con la voz temblorosa. «Dijo que después de la boda vas a firmar algo sin darte cuenta. Dijo que confías demasiado en él para sospecharlo». Alexis sintió un zumbido en los oídos. «Tía, basta». «No, mamá». Su voz se quebró. «Dijo que después te iba a dejar tranquila y después haría sus movimientos. Lo escuché. Dijo que no importaba porque nadie escucha a los niños». La última frase cayó sobre la terraza como una descarga eléctrica. Todos miraban ahora. Todos. Alexis sintió su cuerpo entumecido. David, en cambio, se recuperó rápido. «Cariño». Comenzó dando un paso hacia ellas con su sonrisa de siempre, su falsa amabilidad. Seguramente hubo un malentendido. Tía es una niña inteligente, pero a veces Tía se encogió ante el sonido de su voz. Sabía que estaba mintiendo, sabía lo que él era, pero lo más importante era que su madre también lo supiera. «Por favor, mamá», Tía sollozó con la voz hecha pedazos. «No te cases con él». Alexis sintió su corazón romperse en dos, porque por primera vez miró a su hija y vio algo distinto. No era un berrinche, no era un simple enojo infantil, era miedo. David estaba justo a su lado, su mano en su espalda, y de pronto ese simple contacto le pareció distinto. Su piel se erizó. Algo dentro de ella comenzó a derrumbarse. Pero no podía aceptar esa verdad ahí, no podía hacerlo frente a todos. La ira, el pánico, la duda, todo se mezcló en su voz cuando habló. «Basta, tía, vete a tu habitación». El silencio fue mortal. Tía sintió que su cuerpo entero se estremecía. Lo había intentado, pero su madre no quería escucharla, y entonces una voz distinta rompió la tensión. Alexis era Michael, su amigo, el único que jamás había confiado en David, el único que miraba a David como si ya supiera lo que era. Se acercó lentamente y su voz sonó baja, grave, firme. «Quizás deberías escucharla». Alexis sintió su estómago retorcerse. Michael nunca hablaba sin pensar, nunca. David, por primera vez, se tensó. «¿De qué estás hablando, Michael?» Su voz ya no era cálida. Ahora era un filo de acero. Michael no apartó la vista de él. «Digo que quizás es momento de que nos cuentes exactamente qué es lo que ibas a hacer después de la boda». La grieta se había abierto, y Alexis sintió que su mundo entero comenzaba a desmoronarse. El sol de la mañana bañaba la finca con su cálida luz dorada, proyectando sombras alargadas sobre los caminos de piedra. Todo estaba listo. El jardín se había transformado en un escenario de ensueño. Filas de sillas blancas perfectamente alineadas, flores frescas adornando cada rincón, y un altar cubierto con telas suaves que se mecían con la brisa ligera. Era perfecto, pero Alexis no se sentía así.
vestida con su impecable vestido de novia, de seda blanca y encaje fino, observaba su reflejo en el enorme espejo de su habitación. Su imagen era la de una mujer radiante, la novia ideal. Pero su rostro no mentía. Sus manos temblaban. El eco de las palabras de tía aún golpeaba en su cabeza como una campana sorda. No te cases con él. Intentó ignorarlo. Intentó repetirse que era una confusión, pero algo dentro de ella se resistía. Un nudo oscuro en su estómago, creciendo, enroscándose, oprimiéndole el pecho. Un golpe en la puerta la hizo dar un respingo. Alexis era Michael. Su viejo amigo cruzó la habitación con pasos lentos, observándola con esos ojos calculadores llenos de algo que la hizo temblar. «Aún puedes detener esto». Su voz no tenía juicio, solo certeza. Alexis exhaló apartando la mirada. «No empieces tú también. Escúchame». Michael avanzó otro paso. «Sabes que algo está mal». Ella cerró los ojos. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero si aceptaba esa verdad ahora, ¿qué haría después? Sintió el temblor en sus manos y se obligó a cerrarlas en puños. «No puedo hacer esto ahora, Michael». Michael apretó la mandíbula. «No, Alexis». Su voz bajó cargada de significado. «No puedes hacerlo en absoluto». El silencio entre ellos fue denso. Ella tragó saliva, se giró de nuevo hacia el espejo y obligó a su reflejo a sonreír. «Es solo nervios». Michael la miró largo rato. Finalmente negó con la cabeza. «Espero que tengas razón», y salió de la habitación. Alexis se quedó sola, viendo su reflejo, viendo una mujer que estaba a punto de arruinar su vida. El murmullo de los invitados se apagó cuando la música comenzó a sonar. Todos giraron sus cabezas hacia el final del pasillo de pétalos. Allí, Alexis apareció. Majestuosa, hermosa, la novia perfecta. Pero mientras avanzaba, su mente no estaba allí. Estaba en Tía, en Michael, en la presión en su pecho. David la esperaba, en el altar con su sonrisa de siempre, una sonrisa ensayada, perfecta, cálida. Pero ella ya no veía calidez en sus ojos. Cada paso se sentía más pesado, y entonces, justo cuando estaba a punto de subir los escalones del altar, «¡Deténganse!». Un grito agudo cortó la música, el murmullo, el aire mismo. Todos giraron, y allí, en medio del pasillo, Tía Punt con el rostro rojo, los puños apretados y los ojos brillando con algo feroz. «No pueden casarse». El silencio fue absoluto. Alexis sintió que el mundo se volvía borroso. «¿Qué demonios?». David susurró entre dientes. La voz de Tía volvió a romper el aire. «Él es un mentiroso. Está engañando a mi mamá. No la ama, solo quiere su dinero». Un murmullo escalofriante recorrió la multitud. Las miradas se clavaron en ellos como cuchillos. David se tensó. Alexis sintió que su corazón se detenía. «Tía». Intentó hablar, pero su voz sonó débil, rota, pero su hija no había terminado. «Lo escuché anoche», gritó con todas sus fuerzas. «Dijo que te haría firmar algo después de la boda. Dijo que confías demasiado en él para sospecharlo. Dijo que nadie escucha a los niños». La última frase fue un golpe seco en el pecho de Alexis. Sintió que sus piernas flaqueaban. Los susurros de los invitados se volvieron ensordecedores. David apretó la mandíbula. Se giró hacia Alexis. «Cariño, por favor». Comenzó con voz suave, demasiado suave, pero ya no sonaba igual, y cuando intentó tomar su mano, Alexis la apartó. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse. Ella ya no podía ignorarlo. Miró a David. Realmente lo miró, y vio lo que Tía siempre había visto. Vio la tensión en su mandíbula, el desespero disfrazado en su tono tranquilo, y vio lo que había detrás de la máscara. Su boca se abrió, su pecho se contrajo, el aire se hizo más denso, y entonces una voz diferente se alzó. «Señor Clark».
Un escalofrío recorrió el jardín. Alexis sintió el frío entrar en su piel. Entre la multitud, dos hombres con trajes oscuros avanzaban con paso decidido. Uno de ellos sacó una placa. «Policía». David se quedó completamente inmóvil. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un torbellino de confusión y shock. Los oficiales avanzaron hasta el altar. Uno de ellos habló con voz firme y definitiva. «David Clark, necesitamos que nos acompañe para interrogatorio». El rostro de David se contrajo. El control que tanto había ejercido sobre Alexis se evaporó en segundos. Se giró hacia ella. Sus ojos ya no tenían amabilidad, solo ira contenida. Alexis sintió un nudo en la garganta. Había estado a punto de casarse con él. Había estado a punto de entregarle todo. David apretó los dientes. «Vas a arrepentirte de esto, Alexis». Su voz era baja, fría, pero ella ya no tenía miedo. Enderezó la espalda y cuando habló, su voz no tembló. «No». Sus labios apenas se movieron. «Tú eres el único que va a arrepentirse». Los oficiales le colocaron las esposas. David intentó resistirse, pero ya no tenía poder, ya no tenía control. Y cuando se lo llevaron, su sombra desapareció con él. Alexis cerró los ojos. Sintió una mano pequeña tomar la suya. Tía, su hija, su salvación. Abrió los ojos, con las lágrimas acumulándose en ellos, y entonces la abrazó, fuerte, fuerte como nunca antes. Había estado tan cerca de perderlo todo. Pero gracias a tía, gracias a su valentía, estaban a salvo, juntas, y por primera vez en mucho tiempo. La opresión en su pecho desapareció. El viento soplaba suavemente a través de los ventanales abiertos, trayendo consigo el aroma salado del mar y el murmullo lejano de las olas rompiendo en la orilla. Era un sonido distinto, fresco, libre. Alexis cerró los ojos por un momento y respiró hondo. El aire aquí no pesaba. Habían pasado 3 meses desde el día de la boda, desde el día en que su vida había estado a punto de cambiar para siempre, pero no en la forma en que ella esperaba. El caso contra David Clark había sido más grande de lo que imaginó. La policía llevaba meses investigándolo por fraude financiero, manipulación de contratos y posibles vínculos con estafas matrimoniales previas. Ella había sido su última víctima, o al menos había estado a punto de serlo. El recuerdo de la voz de tía aún la perseguía. «No te cases con él». La niña lo había visto todo desde el principio. Y Alexis, con todo su éxito, su control, su inteligencia, había sido ciega. Miró a su alrededor, dejando que la luz del sol cálido se filtrara a través de las cortinas blancas de su nueva casa. No había lujo excesivo, no había decoraciones costosas ni grandes candelabros, solo un lugar donde ella y su hija podían respirar. Tía estaba en la terraza, con los pies descalzos sobre la madera tibia. Su cabello suelto flotaba con la brisa. Marina mientras ella dibujaba algo en su cuaderno. Alexis se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. Parecía distinta, más tranquila, más segura, pero en su mirada aún había rastros de todo lo que había vivido, y eso le rompía el corazón. Se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué dibujas?», preguntó suavemente. Tía levantó la mirada. Sus ojos aún tenían sombras, pero también tenían fuerza. Giró el cuaderno y Alexis vio lo que había en la página. Era un dibujo de ellas dos, tomadas de la mano, a salvo. Su pecho se apretó. «Es hermoso». Le acarició el cabello con ternura. Tía no sonrió, pero se inclinó ligeramente hacia ella buscando su calor. «Mamá». Su voz era suave, pero Alexis sintió el peso detrás de ella. «Dime, mi amor». Hubo un momento de silencio antes de que las palabras finalmente salieran. «¿Alguna vez volverás a confiar en alguien?».
La pregunta golpeó fuerte. Alexis sintió que su garganta se cerraba por un segundo. Había pasado noches enteras preguntándose lo mismo. Miró las olas en la distancia, el cielo despejado, la tranquilidad de la tarde, y luego miró a su hija. Su hija que había salvado su vida, su hija que había tenido el coraje que ella no tuvo. Alexis tomó su pequeña mano entre las suyas. Algún día, sí. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Pero esta vez lo haré con los ojos abiertos. Tía, la observó por un momento. Luego asintió. No hubo más palabras, no hacían falta. Ambas se quedaron allí, mirando el mar, dejando que el viento despejara los restos de un pasado que ya no tenía poder sobre ellas. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexis sintió algo nuevo, paz. Verdadera, pura, inquebrantable paz. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.